Bueno, deixem el Santi al camerino, anem ja a parlar ara. Seguim parlant de Halloween, perquè ja ho saben, aquesta nit és nit de terror, demà és dia de Tots Sants, moment per anar a cementiris. També parlarem d'això, però abans volem parlar de la por, Helena, perquè la por moltes vegades... Halloween igual a por. Exacte. Per tant, hi ha molta gent, com tu en aquest cas, que té por, però en diferents contextos de la seva vida. Totalment. No en tots. No en tots. Per tant, l'Associació Espanyola de Comunicació No Verbal ens ho explica de la mà de la Lorena Bajo. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Lorena? Encantada. Estás preparadísima. Soy demo de bruja. Voy a reírme ya como Santi. Estás preparadísima. Porque al final es comunicación no verbal también, como reírse. Totalmente. La risa de Santi, my friend, cuidado. Dice algo. Terrorífica. Terrorífica. Bueno, muy bien. Está quedando precioso. Vamos. Claro. Es verdad. Espectacular. Tienes razón. ¿Lorena o Bruja Bajo? Bruja Bajo. Hoy vengo, bueno, el contexto, que siempre decimos lo importante que es en la comunicación no verbal, hace que sea normal que pueda aparecer disfrazada de bruja. Si vengo así un 15 de agosto, seguro que diríais, cantarías. Sácamela de aquí, por favor, ¿quién es? ¿no? Pero hoy Entonces, toca, bueno, Hoy. hemos elegido este sombrero morado. Bueno, los colores también son comunicación no verbal. Total. Y el morado en sí es representativo de la magia, de la incertidumbre. De hecho, en Semana Santa podemos ver también mucho de color morado. Y bueno, eso ya lo voy a dejar por aquí. Claro, lo dejamos por aquí. Me lo podría poner yo, Elena, pero perdemos un poco la credibilidad. Claro. Porque queremos hablar... Antes ya la hemos perdido. Ya, también es verdad. No pasa nada. Pero queremos hablar sobre esto, sobre el miedo, porque mucha gente, y sobre todo estos días, que hay pasajes del terror, etcétera, hablaremos también hoy en el programa, obligamos sobre todo a nuestros hijos, muchas veces, ¿no?, para ir a un pasaje del terror, y lo pasan mal. ¿Cómo lo podemos gestionar esto con la comunicación no verbal? Efectivamente, a ver, la comunicación no verbal al final es todas esas actuaciones que nosotros vamos... Aunque digamos que no nos da miedo algo, al final la cara la tiene, ¿no? Es muy difícil de ocultarlo y, bueno, efectivamente vamos a ver cuando alguien tiene miedo, pues cómo las cejas, la parte exterior de las cejas se eleva, la V, que siempre decimos es delatante de la expresión facial de miedo, porque hay un descenso central, ¿vale? Interno, exterior, abrimos los ojos, también la boca, ¿no? La sorpresa es más redondeada, el miedo más estirado, siempre... Como esa expresión facial y bueno, el cómo gestionarlo, pues por supuesto que depende de cada persona, a veces que hay que enfrentarse, pero sí que el miedo siempre te avisa. Te avisa, ¿no? Al final es una emoción que te activa, bueno, la sorpresa, y hablo mucho de sorpresa y miedo porque ambas emociones vienen del mismo... Sí, activan mucho muchas partes similares del cerebro, entonces sí que la sorpresa es más momentánea, es como... ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? Te activa y el miedo te prepara. Es decir, te dice, pues mira, lo que está pasando pues puede ser bueno. Como digo siempre, si te aparece Brad Pitt te sorprendes y te alegras. Hombre, claro. Si te viene eso, un animal o algo que se abalance sobre ti, pues obviamente te sorprendes y sales. Hombre, perdona, si tus hijos recogen la habitación te sorprendes también. Y además de terror, también un poco de terror cuando lo ves. Claro, pero incluso te sorprendes de miedo de decir, uy, ¿qué le estará pasando a este niño? ¿Qué está ordenando, no? Te preocupa por ambas partes, según. ¿De dónde proviene el Halloween? Halloween es un festivo que viene de una... Bueno, era una fiesta pagana de hace ya 2000 años. Los celtas lo hacían sobre todo en la parte de Irlanda, de noroeste francés y Reino Unido. Claro, hay unos escritos que efectivamente nos demuestran, ¿no?, cómo era toda esa festividad, donde lo que se celebraba era la visita de las almas difuntas, porque bueno, acababa lo que era la época de cosechas y era la bienvenida un poco al invierno. Entonces entendían que en esa época era cuando venían las almas a visitar sus hogares y lo que hacían los celtas en una fiesta pagana era subirse a las colinas, que por cierto utilizaban ya pues las calabazas vaciadas con las velas, la remolacha también, tipo linternas, y entonces bueno, pues desde allí se disfrazaban para ahuyentar a las malas almas que no les reconociesen. Entonces, de ahí que viene toda la festividad. Sí que es cierto que nosotros lo asociamos mucho a Estados Unidos. Sí, es verdad. Es cierto, pero es más porque realmente cuando en el siglo XIX emigraron los irlandeses y escoceses, allí también hicieron esta tradición. Y la implantaron. Y lo implantaron y aparte ahí se añadió el truco-trato, que bueno, ahora es con dulces y si no te asusto te hago una broma, y de aquella era pues...
todo lo que era la festividad irlandesa llevada allí, picaban por las casas pidiendo pues frutos de la época, es decir, pues castañas, nueces, frutos secos sobre todo. Entonces, bueno, sí que es cierto que como la conocemos hoy, es un poco una mezcla cultural histórica. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en México no tiene mucho que ver, no hubo esa inmigración y también se festejan los difuntos. Cierto. Y por todo Pero de lo alto. forma diferente, ¿no? Un poco. Sí, aquí lo hacemos con cierta con pena miedo. o cierto miedo, allí lo hacen con alegría. Una y como fiesta. Con una fiesta. Sí, en México la creencia es más que realmente las almas, bueno, la película de Coco, que es, que es tan bonita, que es brutal esa película. Es preciosa, te lo explica súper bien porque realmente te indica cómo vienen las almas para, o sea, es como un viaje hacia la paz eterna, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí que hablan pues de que hay que pagar como un peaje al Señor de los Muertos y siempre tienen que llevar algo, lo de las monedas, claro. ¿vale? Entonces, bueno, sí que es cierto que es más festivo, porque ahí hay más de católico, pero realmente no hay escritos de Halloween en la Biblia. Claro, ¿vale? claro. Entonces sí que es cierto que es una mezcla cultural histórica, pero se crea un gran escenario que eso es comunicación no verbal pura y dura, decorando con flores, se hacen desfiles de tipo cabalgata. Entonces, bueno, la Catrina es típica verdad. de México, nace también de una forma burlona o sátira y viene a recordarnos que todos vamos a morir. Claro, Totalmente, claro. Entonces, totalmente. es más eso. No se salva nadie. Ah, no. Y una pregunta, el miedo, ¿la expresión es igual en un niño que un adulto? La expresión del miedo, ¿eh? Pues realmente dentro de lo que son expresiones faciales hay estudios que demuestran que incluso, o sea, en todas las edades existe la misma expresión de miedo, es decir, se activan las mismas zonas del cerebro y por tanto también la misma musculatura de la cara, ¿no? Facial. Bien es cierto que los motivos son distintos. Por ejemplo, hay un estudio que a mí me gusta mucho que es, bueno, ponen a niños de unos 12 meses y a sus madres enfrente, teniendo en medio como un efecto visual, bueno, es un efecto óptico, digital óptico, eso es, como si fuera un acantilado. ¿No? Claro, el niño es muy pequeño todavía. Ay, qué fuerte eso. A ver, el niño es muy pequeño, todavía no entiende bien, entonces ve que algo raro hay ahí, y mira a su madre y en función de la expresión facial que muestra la madre, el niño cruza o no ese acantilado. Claro, porque la única confianza es con su madre. Claro, pero es porque ya de niños identificamos la expresión facial. Por eso hablabas, a tu pregunta, que efectivamente es algo de supervivencia. Claro. Sí, bueno, ¿cuántas veces? Bueno, acabo con el estudio. Sí. Entonces, los niños, cuando veían que su madre ponía expresión facial de alegría, el 75% de niños cruzaron. Wow. Ante la tristeza, un 33% de niños cruzaron. Ante la ira, ya solo un 6%. Qué fuerte. Pero ante la miedo. facial de miedo, ninguno cruzó. Qué fuerte. Estamos hablando de niños de 12 meses. Que no tienen identificado nada más que, bueno, es Que instinto. Bueno, visualmente. Eso es visualmente, al final es lo que ven de la expresión facial que su madre transmite. Y de ahí, pues se saca también el estudio de cómo afecta cómo nosotros nos expresamos a la interacción con los demás. Claro, Totalmente. claro. Bueno, ¿cuántas veces? Bueno, la cara de sorpresa hablo mucho con ella hoy. Voy a hablar con el miedo porque eso activa muchas zonas similares. Se pueden relacionar, ¿no? Sí, están muy relacionadas. Y de hecho la sorpresa dura poco, es como un ¿qué pasa aquí? Uy. ¿Sabes? Sí. ¿Qué pasa? Un uy. Puede ser bueno, puede ser, sí, eso. Y el miedo, bueno, pues se entiende como una emoción negativa. El caso es que activan ambas las mismas zonas, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro porque no siempre una cara de sorpresa puede derivar en miedo. Claro. Entonces, ¿cuántas veces estás hablando con alguien, yo ahora hago así, y tú qué haces automáticamente? Miras a ver a dónde yo estoy mirando. Total. Pero eso es supervivencia. Al Claro, final eso claro. lo tenemos interiorizado sin... Sí, al final el ser humano hace un poco lo que los demás hacen también, porque tú te pones a mirar al cielo y acaba gente que pasa por tu lado empieza a mirar al cielo. Sí, todo el mundo mirando hacia el ¿Qué edificio. pasa? ¿Qué va a caer, no? Sí, tal cual. Eso es, la interacción influye mucho la dirección que tomamos en las posturas, todo lo que es comunicación no verbal, al final te dirige también hacia una zona. ¿Y en el disfraz que elegimos para Halloween también estamos comunicando cosas sin saberlo? Por supuesto que sí. De hecho, bueno, los colores, que también dice mucho. Bueno, antes hablaba del morado, que eso es el color, pues las túnicas de magos, típico. Sí. Bueno, todo lo que es, bueno, El en rojo. Semana Santa, por ejemplo, es incertidumbre. Si veis, hay mucho color morado. Es la incertidumbre.
¿vale? Sí que el naranja está muy presente. A veces creemos que es por las calabazas. No, realmente el color naranja es energía. De hecho, un montón de compañías de gasolina y demás tienen el logo naranja. O sea, es energía, el fuego, ¿vale? Bueno, y el tema espiritual también está el naranja. Eso es, y es energía. Es decir, todo lo espiritual, todo lo que es vitalidad. Y bueno, por supuesto, predomina el color negro, que al final es pues un poco lo demoníaco, ¿no? Lo oscuro, lo que da miedo. Lo desconocido, claro. Eso es, lo desconocido, lo oculto. Vosotros sois. Pues, sí, que estáis muy tenebrosos. Yo muy oculto no quiero estar. No, que se me vea aquí, venga. Es imposible que tú te ocultes. Y tú tampoco, Elena, que somos un poco igual. Bueno, entonces, en forma de resumen, porque me interesa mucho, ¿no? Para la gente de casa y Elena también, porque tiene hijos, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta las expresiones faciales. Eso es, sobre todo, la V es la que te delata lo que es elevación exterior de las cejas y descenso interior de las cejas, ¿vale? Esa expresión. Claro, Y también la boca se abre, pero con estiramiento. Horizontal. Sí, ¿no? Es como un susto más redondeada y, sin embargo, o sea, la sorpresa más redondeada. Sin embargo, el miedo es como más... sí, más terror, ¿no? Enseñamos más los horizontal. Dientes. Eso es. Entonces, siempre hay que tener ahí esa cosa presente. Yo, a ver, la verdad que el miedo, como expresión facial, es lo que estamos hablando. Como emoción, sí que es cierto que al final es nuestro amigo, como digo yo, ¿no? Nos protege, siempre nos va a avisar. Como digo yo, es como una madre que te dice, esto te va a pasar, no te acerques. Pues que eso también da miedo. Da miedo también que tu madre te lo diga. Y entonces, bueno, sí que es cierto que hay que tener presente que te está avisando. Entonces, bueno, y saber el que te tienes que creer y el que no. Claro, luego hay tipos de miedos físicos, como te hablaba de que te venga un animal a morder, o sí que está también el miedo de mente, ¿no? Como por así decirlo, donde tu imaginación empieza el easy, si pasa esto y si pasa lo otro. Entonces, todo eso va creciendo. Todo va creciendo y ese sí que es un verdadero monstruo que como no se controle, porque, bueno, hay una frase que a mí sí que me gustaba mucho y es que el miedo es como el fuego, porque lo necesitas para calentarte, pero si te agarras a él, te quemas. Qué bueno. Entonces el fuego es bueno, o sea, es decir, lo necesitas, pero como te aferres a algo te puede limitar en la vida. Totalmente. Completamente, eso es. Entonces, bueno, sí que es cierto que todo lo que sea ese control mental del miedo, pues es bueno trabajarlo, ¿no? Muy bien. Y hay muchas maneras realmente de poder, incluso con la comunicación no verbal. Es decir, cuando tú estás nervioso, por ejemplo, los gestos autorreguladores, tú te vas tocando y te vas calmando. Es verdad. ¿Vale? Siempre se ve, ¿no? Cuando la gente se toca el reloj y demás. O así. O así, sí, que haces como, bueno, lo quiero tocar, pero sí. Entonces, bueno, todo lo que es... hay un montón de herramientas para poder hacer ese control ya mental, ¿eh? Hablamos de dos tipos de miedos. Comunicación no verbal es también, bueno, hablarte a ti mismo, pero bueno, sí que sería más lo que hablábamos de la expresión facial, de cómo te activa y al final, si te asustan, ¿qué haces? Saltas, te tensas, cierras puños y luego ya reaccionas. Claro. Pero primero es protegerte por lo que pueda. Primero te proteges y luego decides si huyes o no huyes. Totalmente. ¿no? Eso es, totalmente. Protégete mucho esta noche por si te viene alguna brujita. Por supuesto que la noche. Ay, Dios. Mira, esta la noche. Hoy es la noche. Hoy no es te la aparecen hoy, cuidado que de no las te brujas. Exacto. Muy bien. Gracias. A vosotros. Un abrazo muy grande.